Pater Podcast. Pater Podcast. Charlas, ideas y relatos de la paternidad. Pater Podcast. Hace tiempo quería hacer un podcast que ayude a pensar sobre las construcciones que la cultura hace sobre los varones y la idea de paternidad. Hace tiempo que quería buscar la forma de pensar públicamente en el hecho concreto de ser padre. Hace tiempo es, más o menos, desde el 27 de septiembre del 2019, cuando con Carla tuvimos a Lucio. Yo soy Alan, y sé que estoy haciendo algo limitado. Primero porque, a pesar de ser padre, sé poco sobre la paternidad. Segundo, porque tengo la suerte de detenerme a pensar sobre esto mientras muchos otros no pueden hacerlo. Y tercero, porque mi paternidad, si bien es la típica, no es la única. Seguro que vos estabas pensando en eso, ¿no? Sí, más que limitado, yo diría situado. Lo importante siempre es tener noción y hacer explícito ese lugar desde el que estoy hablando, esas condiciones de enunciación. Entonces, no es que tu voz sea limitada, pero sí está bueno poder situarla en una época, una generación, una clase social, una orientación sexual, y desde ahí hablamos. Ella es Ludmila Fernández López, amiga, comunicadora social y máster en estudios de género. ¿Por qué aceptaste ser la editora de géneros de un podcast sobre paternidad? Acepté porque no se me ocurre algo más atravesado por cuestiones de género que paternar. Así como maternar de por sí son roles culturales asociados a diferentes identidades de género. Ya desde ahí tenemos un montón para desandar. Así que voy a intentar hacerle honor a ese rol que me adjudicaste. En este episodio me gustaría hablar, y pensar, ¿no? Un inicio de un podcast como una guía, construir una suerte de guía que va a la par de un embarazo. Este es el primer episodio y me gustaría un poco que juguemos a que estamos en el primer mes, ¿no? Y lo pienso así porque creo que la paternidad es algo que se construye. Seguramente a lo largo de los capítulos vamos a hablar, ¿no? También del privilegio que tuvimos los varones, entre otros, que es de que nunca nos hablaron del instinto paternal. Claro, ahí tenemos una primera cuestión de género. Las maternidades, como las mujeres, estamos tan asociadas a la biología, mujer naturaleza, hombre cultura, entonces siempre hay algún tipo de discurso, alguien te va a decir algo vinculado a tu cuerpo y tu predisposición natural a ejercer ese rol, que es un rol cultural, que es el de maternar. En oposición, ¿no? Así como es molesto esto que acabo de decir y tiene 1000 problemas, también es problemático que a ustedes nadie nunca los asocie a que hay una inclinación a querer cuidar, una necesidad de proteger, que también pueden tener los papás. Claro, lo cierto es que se construye. Nadie sabe cómo ser papá, yo no sé cómo es ser papá. Y esta idea de construcción, decía en este podcast, pensaba como ir desandando ese camino, porque es algo que en definitiva se va aprendiendo día a día y que no sé si en algún momento dejas de aprender. A veces pienso en mi papá. Mi papá fue un papá en 1990 y hoy es otro tipo de papá. No porque se haya subido a la ola feminista, sino porque está interpelado por otras preguntas. Y está interpelado por un hijo que fue papá y que ejerce la paternidad de otra manera, ¿entendés? Y cuando decimos nadie te enseña a ser papá, en realidad es todo el mundo te enseña a ser papá de diferentes formas, ¿no? Con diferentes voces, algunos más autorizados, otros menos autorizados. Son esas cuestiones que no hay una institución, no hay una escuela para paternar, sino que hay todo tipo de voces que nos atraviesan y que me imagino que a vos te habrán atravesado. Hace esto, no hagas esto, o al revés, un silencio. Che, nadie me está dando ni un consejo. Veo que a ella le dan consejos sobre cómo maternar. Bienvenidos o no bienvenidos, pero hay voces, amigas. ¿Y conmigo qué pasa? Exactamente, sabes que un poco de eso hablé con el primer invitado de este podcast y me junté para charlar con él sobre esto que estamos hablando un poco, para hacerle algunas preguntas iniciales. Soy Matías Criado, soy psicólogo, soy papá de Cata y de Julián y hace casi 10 años que vengo trabajando con paternidades, con hombres al cuidado de sus hijos y de sus hijas,
porque mi paternidad me transformó y hoy estoy acá acompañando a otros. Cuando uno se entera que va a ser papá, más allá de las paternidades deseadas o no deseadas, se inicia un proceso de gestación de una paternidad nueva. Por ejemplo, cuando me enteré que iba a ser papá me encontré con que no sabía nada o con que la idea que tenía de paternidad mucho no me servía. ¿Coincidís con esta mirada? La realidad es que muchos de los varones hoy en día no hemos tenido espacios de practicar el cuidado, ¿sí? Cuando éramos chicos o cuando éramos niños, jugar a la casita no estaba muy bien visto. Si lo hacía, generalmente era muy poco tiempo y con otras mujeres, no era un juego entre varones. Y después, cuando fuimos creciendo, tampoco estuvimos al espacio de cuidados en generalidades, como por ejemplo cuando uno va a contratar una niñera o un niñero, y generalmente elegimos un niñero, ¿sí? Chicas de 16, 17 años a veces son elegidas en vez de hombres de 25 o 30 años. Y después, cuando nos convertimos en padre, vemos que el mundo del cuidado y el mundo de la crianza pareciera ser todo femenino, todo pensado específicamente para acompañar a la mujer en esa crianza, ¿sí? Cuando vamos a ver hospitales, amigos de la madre y el niño, ¿no? Y se han olvidado de los varones. O por ejemplo ahora en pandemia, que también muchos varones no los dejaban estar en las ecografías o incluso en el nacimiento de sus propios hijos. Digamos que el sistema en general no nos quiere muy cerca del cuidado, nos quiere más productivos. Entonces lo que buscamos desde Paternando es empezar a romper con estas ideas donde el cuidado también puede ser masculino. También podemos nosotros los hombres empezar a transformar qué significa ser masculino y empezar a estar en lugares de cuidado y de crianza. Claramente esta falta de herramientas durante mucho tiempo y esta construcción de la masculinidad tal vez distante, con mucha vulnerabilidad oculta, es uno de los primeros desafíos a empezar a romper. Hay algo de lo que dijiste que te lo vi decir en una charla TED, que es la imagen típica del sanatorio, ir a ver al bebé y a la madre. Y si bien acá, no venimos a hacernos las víctimas, es obvio que durante el embarazo la atención se centra sobre la madre. Y uno se encuentra solo. Entonces se aferra a eso que vio, a lo que escuchó o a lo que le dijeron de la paternidad. ¿Cuáles son para vos esas ideas previas con las que aún venimos? Bien, vos decías estas ideas previas que nos vienen de la cultura, no solamente son el hecho de ser proveedores, el hecho de ser productivos, el hecho de que el padre de familia, el que tiene los pantalones en la casa, es el que va a trabajar todavía, ¿no? Y a pesar de que hay cambios culturales y a pesar de que también se empiezan a sumar más los varones dentro del hogar en cuestiones de crianza, siguen siendo sobre los valores, ¿no? Educarnos en valores, enseñar a tus hijos a ser independientes en la vida. A veces también vemos algunos varones que han entendido que se pueden involucrar más en la crianza, pero no saben cómo, y esto que vos decías, aparece una soledad, porque entre varones no hablamos de nuestra paternidad. Pareciera ser raro, ¿no? Esto porque hay muchos varones que les interesa su paternidad, pero cuando quieren hablar con otros sienten vergüenza, se sienten incómodos, no saben cómo plantearlo, tal vez lo plantean y el resto tampoco sabe cómo contestar, así que queda un silencio ahí medio incómodo que nadie sabe qué decir. Realmente entrar en el mundo de la crianza puede ser un lugar muy solitario, ¿no? Hablando de cuestiones sociales, podemos pensar también el hecho de que los varones no hacemos, por ejemplo, cursos de preparto o baby shower o situaciones simbólicas que nos preparen también para esos lugares de repensarnos, de poder construir algo propio. No tenemos por qué seguir los roles y las funciones que nos marcaron de otras personas, ¿no? De la sociedad que nos marca que tenemos que estar trabajando. Incluso si pensamos, por ejemplo, en la licencia por paternidad, ¿no? Que no es nada, son 48 horas y nos deja con la necesidad de estar más en casa y buscando si acumulamos vacaciones, si hacemos licencias sin goce de sueldo, malabares en sí, para poder estar en casa, para poder justamente construir alguna paternidad propia, no que nos vendan alguna de afuera. Claro, estamos grabando esto en mayo del 2022 y el gobierno argentino acaba de enviar un proyecto para extender las licencias de cuidados, tanto para gestantes como para no gestantes. ¿Esto implica también un cambio a la hora de reconfigurar nuevas paternidades? Es algo difícil de plantear porque las estadísticas
y los proyectos que se fueron presentando en distintos países, incluso de Latinoamérica, demostraron que aunque se les den más días a los padres, así sin ninguna otra puesta en tensión, los padres a veces toman esos días y a veces no toman todos los días y vuelven antes a sus trabajos. Y uno no entendería por qué, si te dan días en tu trabajo, incluso para estar tirado en tu casa viendo un partido de fútbol, te quedarías. Pero sin embargo, la presión de estos mandatos más sociales fuertes que estábamos hablando recién, siguen operando en los papás. Entonces, lo ideal es empezar no solo a pensar políticas públicas que impulsen y que no sean barreras, sino también pensar cuál es ese trasfondo que vos decías, social, que nos limita a los hombres a pensar en una o dos formas de paternidad únicas, que son la de proveedor y la de un poquito te ayudo en casa. Todo es una cuestión de clase, ¿no? Digo, pensar la paternidad también es una cuestión de clase. Y para mí es importante decir esto en el primer episodio. Como vos mencionaste, somos un país muy heterogéneo, con familias con realidades muy difíciles, muy distintas. Entonces, pregunto, ¿qué debería pasar para que pensar otro tipo de paternidad no sea solo una cuestión de clase? Bien, algo que estudiaron muchísimas economistas es justamente cómo impactaba la clase en las paternidades, ¿no? Cómo eran las personas que tenían posibilidades, las que tal vez podían quedarse más en casa o menos. Especialmente las mujeres se veía esto, ¿no? Que una mujer cuando tiene más hijos se aparta más del mercado laboral porque tiene que cuidar a sus hijos. Si tenés 2, 3, 4, 5 hijos, no puedes trabajar porque tenés que cuidar a 2, 3, 4 o 5 hijos. En cambio, los varones al revés. Mientras más hijos tenían, más tiempo pasaban en el mercado laboral. Y otra cosa que se denotaba en relación al trabajo de la crianza y al trabajo de cuidado es que las mujeres, como bien vos decías, cuando la clase cambiaba, es decir, si tenían un trabajo buen pago, si eran universitarias, depende de las distintas interseccionalidades que se daban en esas mujeres, el tiempo de cuidado que le dedicaban a sus hijos e hijas cambiaba, ¿sí? Si tenemos un buen trabajo, tal vez puedo pagarle a alguien para que me ayude a cuidar a mis hijos y a criarlos y tal vez mandarlo a una escuela a doble turno, etcétera, etcétera. En cambio, en los varones esto no pasaba. Los varones siempre marcaban la misma línea de cantidad de trabajo no remunerado, que es el de cuidados y el de crianzas dentro del hogar. Y eso hacía que entendiera yo que mi trabajo más fuerte no era solamente ofrecer mejores condiciones laborales para los varones, sino que el trabajo también era, bueno, nosotros con esas condiciones laborales mejores, nos hacemos una pregunta, nos replanteamos qué quiero hacer como padre, nos replanteamos también nuestra propia historia con nuestro propio padre, porque esa es una de las preguntas más fuertes que vienen los varones cuando se acercan a los grupos y cuando se acercan a paternando es: yo no quiero hacer lo mismo que mi viejo, yo no quiero tener la misma historia que él que tuvo conmigo, incluso si fue muy presente, tal vez por cultura y por etapas. Esto no fue tan vivido como con mucho placer. Entonces buscan algo diferente, buscan romper con esa historia y ahí es donde se puede plantear tal vez una paternidad diferente, signada no tanto por ser proveedor y por todas las cuestiones de clase, sino por alguna búsqueda particular. Desde hace un tiempo tengo una pregunta colgando de mi cabeza. La choco de vez en cuando. A veces no la siento. Otras me pesa. ¿Qué habrá pensado mi papá cuando se enteró de mi existencia? ¿Habrá sentido alegría? ¿Nervios? ¿Habrá pensado otra boca más que alimentar? Podría preguntárselo ahora, pero sé que no lo va a recordar. Apenas le van quedando recuerdos como destellos en una noche de campo profunda. Me enojo conmigo por no habérselo preguntado años atrás, cuando el Alzheimer todavía no había tocado ni 1 milímetro de su backup mental. ¿Por qué me tomó tanto tiempo poner esas palabras una detrás de otra, cuando siempre estuvieron ahí, girando en un mar revuelto? Ahora la respuesta ya no existe. Podría fantasear con que fui un momento de emoción que lo ruborizó, que le hizo alzar sus cejas siempre fruncidas como una media enganchada, soltar ese elástico gestual
que le relajó los músculos y lo hizo abrir los ojos como 2 ventanas en la mañana, que sintió un aire fresco cristalizarlos, pero se aguantó las ganas. No, él no habría reaccionado así. Hubiera pensado, ahora hay que laburar más que nunca. Pero eso, en el libro que describa la cosmovisión de papá, dirá que también fue un acto de amor. Pater Podcast. Más allá de esto, digo, las políticas públicas juegan un rol importante. Sí, cuando son implementadas de una manera en esta clave, ¿no? En clave de pensar el atravesamiento de género, en clave de pensar la necesidad de replantear cómo se distribuyen los cuidados. Es decir, esto que te decía, las licencias que no se tomaban, en vez de pensarlo solamente como un derecho, se puede pensar y se puede, digamos, implementar como una responsabilidad. Entonces son licencias obligatorias, tanto para el empleador como para el empleado que se tome. Es decir, está en tu casa. Algo que se vio, por ejemplo, en relación a la pandemia, durante todos que estábamos, gran parte de las personas estuvimos dentro de nuestros hogares, es que cambió muy poco la cantidad de esto que te decía, de horas que los varones se incluían en las tareas no remuneradas. Y esto no es algo casual. Me parece que es importante no solo obligar a los varones a estar en casa, sino empezar entre varones a hacer esa pregunta. Por eso a mí me pasaba que cuando yo atiendo particularmente, me llegan muchos varones y me preguntaban, bueno, con esto me pasa con mi paternidad, no sé qué hacer con mi hijo, y un montón de situaciones específicas con la pareja también que tenían que ver a partir de la paternidad. Y yo decía, es lo mismo que me pasa a mí. Yo tendría que poder estar igual que él, en el mismo lugar, charlando de lo que nos pasa. Si a mi paciente le pasaba lo mismo que a mí, y sé que al paciente que viene después le va a pasar lo mismo, ¿por qué no nos juntamos los 3, los 4 que somos y empezamos a charlar sobre nuestra paternidad? Y ahí fue cuando me di cuenta de la necesidad de empezar a sociabilizar esta pregunta. De que no sea solo una pregunta para el que puede, para el que quiere, para el que se anima, sino que es una pregunta social. ¿Cuál es el rol de los padres? ¿Qué queremos hacer los varones al cuidado? Entonces, para que haya una nueva paternidad, para mí tiene que estar esa pregunta de manera social, de manera sociabilizada al menos entre varones. Desde el comienzo de los grupos, hace ya 3 años, hemos tenido un montón de papás que se han sumado. Algunos se han sumado incluso durante el momento de la gestación, del embarazo. Es decir, todavía sus hijos no habían nacido y ya estaban ahí ansiosos, necesitando esos espacios de empezar a preguntarse cosas, a buscar información, a sentirse acompañados, a sentirse que no los juzgan cuando se equivocan. Tal vez en un grupo entre varones podemos entendernos un poco más la trayectoria, de dónde venimos, y eso hace que muchos varones continúen, no solo por el hecho de sentirse cómodos, sino también porque se van sumando otros padres y sienten que también pueden ayudarlos, ser agentes de cambio, ser guía, y ellos los problematizan también con la relación que tienen ya con sus hijos un poco más grandes. Generalmente los padres que se han sumado son todos padres que tienen hijos e hijas de primera infancia, sería, digamos, hasta los 5, 6 o 7 años. Generalmente estos padres vienen con preguntas más de este estilo pediátrico, más de estilo crianza, ver cómo hacer, ¿no? Empiezan a entenderse de padres desde otro lugar. La mayoría de estos de padres de niños de mayor edad generalmente son de otra generación, o bien ya se han construido como padres en algún lugar que se sienten cómodos y no se animan tal vez a mover ciertas piezas, porque bueno, su relación con sus hijos ya está construida desde otro lugar. Y en esas preguntas que van surgiendo en los grupos de padres, ¿cómo impactó en las charlas la sanción de la ley de interrupción voluntaria del embarazo? Digo, esto de la maternidad, ¿será deseada o no será? Alguna de las respuestas posibles que se viene dando a esta pregunta, de si la maternidad o la paternidad también debe ser deseada, tiene que ver con el aumento de vasectomías que se fueron dando en los últimos años. Por lo menos acá en Argentina y en Buenos Aires, ¿no? Se han dado un gran aumento de vasectomías que no pasaban las 600 por año en toda la Argentina, y ahora han aumentado a por lo menos miles. Entonces, esto sí es algo que se viene interpelando. Y en esto que vos me traes, pienso en las interpelaciones de no solo del movimiento feminista, sino también las interpelaciones de tu pareja, ¿sí? Digamos, gran parte de las interpelaciones de los varones que
que consultan y que se acercan tienen que ver con esto, con incomodidades, con tensiones con su pareja. Algunos vienen mandados, ¿no? Dicen, vos tenés que ser mejor padre, andá a los grupos, andá a los talleres, andá que acá hay una juntada, etc. Y nosotros no renegamos del que viene mandado porque entendemos que todos en algún punto nos tenemos que sentir interpelados. Algunos vienen mandados por sus hijos, es decir, interpelados porque tu hijo te pone en jaque, o tu hija, y ahí es donde decís, che, acá tengo que hacer algo diferente. Yo no quiero ser alguien que te manda al rincón a pensar o a tu cuarto, no quiero levantar la voz, no quiero pegarle, quiero tener una buena relación con mi hijo o con mi hija, y no sé cómo hacer. Entonces, en algún punto, esa interpelación nos va a tocar, y por eso te decía que esta pregunta tiene que empezar a ser más social. Es importante el movimiento feminista desde este lugar que nos ha interpelado a todos como sociedad, y a los padres en particular, no solo en relación a pensar cómo es la paternidad, sino en esto que vos decís, cómo también la quiero desear, desde qué lugar la construyo, desde el cariño, del amor, o de la responsabilidad y todo lo que tengo que hacer como si fuese una lista de súper para hacer cosas. Imagínate que nos está escuchando alguien que se enteró que va a ser papá. ¿Qué mensaje le podés dejar en el aire? La verdad es que para mí el mejor mensaje que puedo dar hoy es que la paternidad es incómoda. La paternidad tiene que incomodarte, si no hay algo que tal vez estás perdiéndote. Estás por fuera de la posible una paternidad involucrada, o la paternidad activa, o incluso la paternidad disfrutable. Si no estás incómodo en algún momento, si no te molestó el hecho de levantarte a la noche muchas veces y dormir mal, si no te incomodó el hecho de que tal vez no te dejaban entrar en los lugares porque ibas con hijos, ¿no? Me ha pasado incluso de querer entrar con mis hijos a lugares y me han dicho que no. Si no estás en algún lugar interpelado por lo que te va a pasar y empezás a averiguar y empezás proactivamente a moverte, para mí te estás perdiendo algo. Así que abierto a la incomodidad, abierto a la vulnerabilidad y abierto a compartirla con otros. Gracias, Matías. Gracias a vos. Bueno, eso fue lo que charlé con Matías Criado, papá, psicólogo clínico, diplomado en género y coordinador de Paternando. Me quedé pensando un poco en lo que hablamos al principio. Esto de lo situado, lo que yo decía al principio, limitaciones, digo, de dos hombres héteros hablando de su paternidad en una pareja heterosexual. Sí, además de todas las cuestiones obvias, está lo principal que me parece muy interesante que lo hayas marcado, que es puedo darme el tiempo de hablar de esto. Y en la misma línea va la propuesta de tu entrevistado, ¿no? Porque son espacios para charlar entre papás de esas cuestiones. Bueno, es muy chiquito todavía el espacio, con términos comparativos digo de cuántos varones se pueden poner a pensar eso en nuestra población, no importa, es el germen de lo que van a ser años y años de trabajo y de transformar cuestiones vinculadas a la paternidad, así que me parece súper positivo. Y hablar de la paternidad y demás invita a nuevas preguntas que la idea es que vayan quedando para el siguiente episodio, ¿no? Por ejemplo, preguntas que me quedan y que me quedaban y que aún tengo de aquel momento cuando me enteré que iba a ser papá y demás, y era, che, ¿y si no puedo? ¿Y si no me sale? ¿Y si todavía no estoy preparado? ¿Entendés? ¿Viste? Típico, como si fuera solamente biológica la cuestión. Tengo 30, ¿viste? Ya debería estar preparado. ¿Y si no me llevo bien? ¿Y si a medida que va creciendo no me llevo bien? ¿Y si no me gusta? ¿Y si no lo quiero? ¿Entendés? O sea, un montón de preguntas que empiezan a surgir y que tienen que ver también en cómo se regulan las relaciones de familia. Y me parece que habría que charlar también un poco de eso, de las relaciones de familia. ¿Te parece que lo dejemos para el próximo capítulo? Dale. Esto es Pater Podcast. Idea y realización Alan Benítez. Como editora de género estuvo Ludmila Fernández López. Los relatos fueron escritos y leídos por Marianela Ríos. Y yo, Pablo Ramón, grabé la presentación y los créditos. Gracias por escuchar.